A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra de quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle, con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Haz de lo que se debiera.
Buenas noches, queridos hermanos. Hemos sido bendecidos por Dios una vez más. Tenemos la dicha de tener vida y de poder estudiar su palabra. Me es grato poder saludarles. Vamos a ser esta noche bendecidos en el estudio, por eso quiero invitarlos a que vayamos en nuestras Biblias al libro primero de Samuel. Una vez más vamos a situarnos allí, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Es el versículo en el que nos vamos a detener esta noche para tener nuestro estudio. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Leemos juntos si lo tenemos. Primero de Samuel 7, 3. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Señor nuestro Dios, cuán bueno eres. Reconocemos tu grandeza, tu poder. Mitad de semana has tenido un cuidado muy especial de nosotros. Muchas gracias por ello. Por tu palabra, Señor, que en este momento habremos de abrir. Gracias y pedimos tu dirección, tu compañía. Enséñanos qué es lo que debemos hacer a través de esta hermosa historia. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Un día escuché una frase que dice que algunos nacen con estrellas, otros nacen estrellados. La vida de un hombre llamado Samuel pareciera ser que se cumplen estas palabras. Si leemos su historia, nos vamos a dar cuenta que es uno de los pocos que ha tenido grandes privilegios de paso. El espíritu de profecía es el que dice que cumplió 3 funciones en el pueblo de Israel. Número 1, fue sacerdote. Número 2, fue juez. Y número 3, fue un profeta. 3 cosas. Fue el varón que Dios escogió en un momento de transición entre el periodo de los jueces y la monarquía en el pueblo de Israel. Fue la respuesta, si nosotros vamos a su Génesis, fue la respuesta de la oración de una madre que derramó su alma ante el Señor. Fue puesto en el servicio en la casa del Señor desde muy temprana edad. Toda su vida pasó en el templo sirviendo al Señor. Fue consejero. Si queremos verlo de esta manera, le tocó la dicha de escoger a 2 reyes. Creo que pocos tuvieron esas oportunidades. Por eso decía la frase: algunos nacen con estrellas, otros nacen estrellados. Pareciera ser que Samuel era de esos que nacen con estrellas. Sin embargo, eso no es verdad. La realidad es que Samuel no fue el resultado de la casualidad. Fue, en primer lugar, el resultado de la respuesta divina, y en segundo lugar, fue la respuesta de la oración. ¿Cuál fue entonces el secreto del éxito de Samuel? No crea que fue el secreto porque él todo el tiempo estuvo en el templo. Una parte creo que sí, sin duda alguna. Pero quiero que nos remontemos un poquito más allá, desde el mismo principio de su vida. Se dice que la educación comienza desde el vientre de la madre. Y nosotros podemos ver aquí un claro ejemplo. Su madre le enseñó a orar. Además de que después le iba a enseñar a servir en el templo, en primer lugar su madre le enseñó a orar, porque él desde el vientre estaba aprendiendo que la oración era el secreto, el aliento del alma, como dice el espíritu de profecía. Queridos, si hay una cosa en la vida de Samuel que marcó la diferencia, y el título de nuestro mensaje de esta noche es Samuel, un ejemplo de consagración. La semana pasada veíamos que Elí, un ejemplo de un llamado frustrado. Aún así, cuando las condiciones para Samuel no fueron favorables para hacer lo que la Biblia relata acerca de él, podemos nosotros ver
en Samuel un ejemplo de consagración, un ejemplo de oración. Y creo que ese es el secreto de la eficiencia del poder del ministerio de Samuel, escogido para ser juez, para ser profeta y sacerdote al mismo tiempo. Era un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad que Dios habría de poner solamente en aquellos varones fieles en un momento tan difícil como lo fue el tiempo de los jueces, donde la Biblia dice misma que cada uno hacía lo que bien le parecía. Samuel fue llamado en ese momento. Y nosotros leemos la historia del capítulo 7 y vamos a verlo como un capítulo de transición entre la apostasía del pueblo de Israel y un momento de reforma en el mismo pueblo de Israel, ahora por parte de este varón llamado Samuel. La semana pasada escuchamos el triste fin de Elí y sus hijos y del pueblo de Israel por su desobediencia a Dios. Y vimos que el arca de Dios fue tomada y llevada por los filisteos. Y bueno, rápidamente echamos un vistazo, hojeamos nuestra Biblia, el capítulo 5, el capítulo 6, habla de lo que la presencia de Dios, el arca de Dios, hizo en aquellos diferentes lugares, trayendo calamidades y desgracias al pueblo de los filisteos. Llegó un momento en el que los filisteos tomaron la determinación de devolver el arca de Dios al pueblo de Israel por las calamidades, por los desastres que ellos estaban viviendo en sus familias. Y es entonces que llegamos al capítulo 7 donde nos situaremos. Un momento de reforma, decíamos hace un momento, para el pueblo de Israel. Vamos a leer a partir del versículo 2 del capítulo 7. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. El arca de Dios tenía un significado muy especial para el pueblo de Israel. Ellos tenían la seguridad, y la Biblia así lo menciona, que la presencia de Dios moraba en ese lugar. Así que la Biblia en el versículo 2 nos dice que la casa de Israel suspiraba por Jehová, suspiraba por la presencia de Dios. Y entonces el versículo 3 dice: habló entonces Samuel a toda la casa de Israel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros. Esa expresión, si de todo corazón os volvéis a Jehová, habla de que el pueblo de Israel se había descarriado. El instrumento que Dios escogió para llamar al pueblo de Israel fue Samuel. Hace un momento decíamos de Samuel, Samuel es un ejemplo claro de consagración y de devoción al Señor. Vimos también hace un momento los grandes privilegios que él gozó. Pero si nos detenemos a pensar un poquito en la vida de Samuel, ¿cómo es que pudo llegar a ser lo que estamos leyendo en este momento? Bueno, hay una cita del Camino a Cristo que me encanta, que yo creo que usted lo conoce muy bien. El secreto está allí. El secreto de la consagración, del poder de Samuel, estriba en esa cita del Camino a Cristo de la página 70. Conságrate a Dios todas las mañanas. Su devoción, hermanos. Samuel era un hombre, un ejemplo de oración, de devoción al Señor. Si nosotros leemos ahí mismo en el capítulo 7, versículo 5, dice: luego dijo Samuel, reunid a tu Israel misma y yo oraré. Esa misma expresión la encontramos en el versículo 8. Esa misma expresión la encontramos nosotros en el capítulo 8, versículo 6, capítulo 12, versículo 22. En repetidas ocasiones nosotros encontramos a Samuel siendo un hombre de oración. Decíamos hace un momento, posiblemente porque desde el vientre de su madre él había aprendido a orar, al escuchar las oraciones de su madre. Queridos, el secreto de Samuel no era el resultado de la casualidad, era el resultado de algo a lo que él le dedicaba tiempo. ¿Sabe que en esta vida lo que nosotros amamos le dedicamos tiempo? Y como Samuel amaba al Señor, dedicaba tiempo para pasar tiempo con el Señor. Y él fue el instrumento. En aquel momento de reforma, después de que el arca del Señor llegó a Kiriat Jearim y allí estuvo 20 años,
y la gente feliz porque al menos lo podían tener de cerca cuando muchos años estuvo distante de ellos, llegó un momento en el que el arca del Señor debía ser traído al templo que existía en Israel, donde realmente debería estar. Silo ya no existía en este momento posiblemente porque los filisteos la habían destruido. Sin embargo, antes de que la presencia del Señor se acercara más al pueblo de Israel, debían hacer una reforma. Y eso es lo que nosotros encontramos en el versículo 3. Si de todo corazón volvéis a Jehová. Volver, dijimos hace un momento, entonces, que implica un alejamiento, una enajenación del Señor. Y si nosotros vamos a nuestra Biblia, vamos a encontrar los repetidos llamados de Dios. Y esta noche vamos a detenernos a estudiar en este versículo ese llamado, esa invitación que el Señor le hace al pueblo de Israel. Y ese llamado implica al menos 3 cosas muy importantes. Si de verdad se quieren volver al Señor, deben hacer 3 cosas. Y hermanos, el orden mencionados aquí no es casualidad. Este es el orden correcto de una reforma en la iglesia. Mira lo que dice el versículo 3 en la segunda parte. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a Él. Quitad entre vosotros. En una reforma, lo primero que hay que hacer es quitar. Y ya hemos hablado en mensajes anteriores del apóstol Pablo, que también invitan a la iglesia a quitar, a eliminar de su vida aquellas cosas que nos separan de Él. Mire que se dice que el libro de Samuel aproximadamente se escribió o comienza a relatar la historia. Vamos a quedarnos con esta parte. El relato del libro de Samuel comienza alrededor del año 1050. Después de aproximadamente 300 años de apostasía en el periodo de los jueces, en donde nosotros contemplamos caída, levantada, caída, levantada, caída, levantada del pueblo de Israel. Era un grande desafío, una reforma tan particular que debía experimentar la nación de Israel. Y lo primero que Dios le dice, y da la impresión que esos 300 años de apostasía en los que Dios permitía desgracias en el pueblo de Israel, levantaba, suscitaba un juez, los libertaba, los juzgaba por un cierto tiempo, volvían a caer. Dice el versículo 3 que el pueblo de Israel tenía dioses ajenos. ¿Qué eran esos dioses ajenos? Bueno, dioses que adoraban las regiones cananeas, donde ellos ahora habitaban. Si recordamos, Dios les había dicho a través de aquel líder llamado Moisés y Josué, que ellos debían destruir todo. Y cuidado, lo especial que el Señor les dijo era, cuidado de que ellos les contaminen. Y lo primero de lo que Dios les había advertido fue lo primero en lo que ellos fueron a caer. Me parece que no hay mucha diferencia entre el Israel literal y el Israel espiritual hoy. En aquello que la Biblia nos dice que no debemos hacer, es en lo primero en lo que nosotros, en lo que Dios nos dice, tened cuidado de ello, es en lo primero que nosotros vamos y queremos descubrir. Dioses ajenos metidos allí. En vez de que ellos contagiaran a otros, en vez de que ellos fueran luz y convirtieran a otros, que otros conocieran a través de ellos al Salvador, a Jesús, al Dios que ellos creían, al Dios que los había libertado, ellos al contrario empezaron a mezclarse y a traer la adoración a aquellos dioses. El comentario bíblico adventista dice que muy probablemente que en los hogares de los israelitas hubieran imágenes plasmadas allí a las cuales adoraban también. Adoraban al Señor, por un lado iban, se arrodillaban, elevaban sus ojos al cielo, pero por otro lado cuando venían y veían las imágenes también le rendían adoración.
También la Biblia menciona que había allí de manera particular, le menciona en el versículo 3, y Astarot. Astarot era la diosa de la fertilidad. Dice el comentario bíblico adventista que esta era considerada una deidad que representaba los poderes reproductores de la naturaleza. Por lo general, mire, su culto consistía en orgías lascivas, fomentadas muchas veces por mujeres dirigentes que se convertían en devotas y se conocían como mujeres sagradas o prostitutas del templo. Mire hasta dónde había caído el pueblo de Israel. Qué míseros somos los seres humanos cuando nos separamos de Dios. Y lo mismo ocurre en nuestras circunstancias. Somos miserables, cometemos los peores pecados. Antes quizá lo veíamos, y yo me imagino que el pueblo de Israel cuando veía a las ciudades cananeas, veía como extraño su adoración. Daba vergüenza esas celebraciones que se hacían en esos templos a esta diosa con orgías lascivas. Y bueno, yo creo que nuestra mente sabe qué es eso. Nada más estoy hablando de estas palabras generalizadas. Ellos lo veían y decían, no, qué bárbaro. Pero ahora ellos eran parte. Y lo mismo ocurre, queridos. Nosotros podemos ver cuando estamos en conexión con nuestro Dios, vemos el pecado y decimos, no, tremendo ese pecado. Pero cuando nos separamos de Él, lo estamos cometiendo. Estamos allí mismo parados y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es que el mensaje del profeta Samuel es, si de verdad se vuelven, si quieren volverse, queridos, el verdadero arrepentimiento tiene que dar evidencias. Y lo primero que ellos debían hacer era quitar. Quiero que tomemos en cuenta este orden que Samuel les pone al pueblo de Israel si realmente se quieren volver al Señor. Tienen que quitar es arrancarse totalmente. Esos dioses a los que ellos adoraban. Dios es un Dios celoso y se los había dicho. Y si hay algo que lo que Dios nunca hará es compartir la adoración. Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, amigos, Dios jamás va a compartir la adoración. Él siempre reclama todo o nada. Posiblemente en nuestra actualidad, en nuestro contexto, creo que la mayoría de nosotros no tenemos imágenes de las que adoramos. Sin embargo, puede ser que no necesitemos esas imágenes. Aquello a lo que nosotros le invertimos tiempo, que no es Dios. Aquello a lo que nosotros le damos toda la importancia, más que a Dios, aún así sea el trabajo, la familia, el hogar. Bueno, eso se convierte en tu Dios. Y Dios de igual manera, como le dijo al pueblo de Israel a través de este varón llamado Samuel, dice, quitad de entre vosotros. Pueden ser bendiciones de Dios, pero también pueden convertirse en obstáculos, en pecados que nosotros estemos amando. Mire, quiero leerles una cita del libro Camino a Cristo, página 44. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separe de Él. ¿Qué es lo que te está separando de Dios, querido hermano, hermana, amigo que me escuchas? Quiero decirte lo que dice esta cita. Debemos dejar todo lo que nos aleje el corazón de Dios. Los tesoros son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de las riquezas son la cadena de oro que los tienen sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Mas deben romperse estos lazos de servidumbre. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Esta cita está interesante. El amor al dinero, el amor a las riquezas, la reputación,
los honores, una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidades. Esos son los ídolos que en la actualidad imperan. ¿Y por qué no mencionamos otros que hemos estado mencionando durante esta serie? El orgullo, el egoísmo, la mundanalidad, la comodidad. Son cosas que nos mantienen atados. Y dice esta cita que no podemos consagrar una parte de nuestro corazón. A veces creo que tenemos partido el corazón, decimos, bueno, de aquí para acá es del Señor y de aquí para acá pues todavía es de este mundo. Me encanta lo que dice esta cita. No podemos consagrar una parte al Señor y una parte a este mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Tu corazón no puede estar partido, tu adoración no puede estar partido. A veces imaginamos cuando decimos un pie en este mundo y un pie en el cielo. Una persona que tiene un pie aquí y otro pie allá. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Samuel tenía que dar este mensaje. Quitar. Yo no sé qué es eso que le roba el tiempo que Dios desea en primer lugar. Eso que cada mañana te aflige, que te hace salir deprisa sin siquiera acordarte de ese que te dio la vida, de ese que te hizo despertar. Eso que te apremia, eso que no te deja buscar al Señor, o que si te deja buscar, te deja buscarlo allá cuando sobra el tiempo. Eso es un Dios que tenemos, dice esta cita. Debemos dejar todo lo que aleje nuestro corazón del Señor. Quitar. Es un desafío quitar. Era lo que más le costaba al pueblo de Israel, y lo vamos a leer más adelante. Y lo segundo en el orden es que si nosotros quitamos, dice el versículo 3, dedicad vuestro corazón. En otras palabras, si nosotros sacamos de nuestra vida pecados, el egoísmo, el orgullo, la mundanalidad, la conformidad, en fin, todo aquello que nosotros pudiéramos estar amando y que nos separa de Dios, debemos por consiguiente, al quitar, reemplazarlo por otra cosa. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Dice el versículo 3, dedicad, reemplazad vuestro corazón al Señor. Llenarlo con solamente adoración al Señor. Querida iglesia, queridos hermanos, si con energía ellos se dedicaban a la adoración a esas deidades promiscuas, ahora el Señor le dice que debían ahora, si habían invertido energías al apartarse de Él, ahora de todo corazón, todo. Cuando nos dedicamos para Dios, queridos, dedicamos todo. Y repito, a veces pareciera ser que solamente le dedicamos una parte. De aquí para acá es tuyo, Señor, de aquí para acá le pertenece a otras cosas. No podemos dedicarle solamente al Señor. Le digo, si ahora esos pies que me adoran, esas manos, esos labios, le han adorado a aquel, bueno, si realmente ustedes se están convirtiendo, tienen que adorarme a mí de todo corazón. Si nosotros hoy queremos consagrar nuestra vida al Señor, queridos hermanos, iglesia, amigos, tenemos que hacerlo de todo corazón. Si con esas manos por mucho tiempo le hemos servido a este mundo, si con esos ojos le hemos servido por mucho tiempo a este mundo, si con nuestros labios le hemos dado todo a este mundo, ahora el Señor dice, si realmente te quieres volver a mí, entonces tienes que dedicar todo, no una parte. No podemos ser cristianos a medias, divididos. Todo. El Señor desea todo. En el plan Creed a sus profetas, la semana pasada, leíamos ese versículo de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. El deseo de Dios para ti esta noche. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren mis ojos por tus caminos. Dios desea habitar en nuestras vidas. Cuando nosotros quitemos, tenemos que reemplazarla
La tiene que reemplazar el Señor. El Espíritu Santo tiene que habitar en él. Dice una cita de Patriarcas y Profetas en la página 640. Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que se quiera volver al Señor. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor se manifestará para salvación. Dedicar nuestro corazón al Señor. Dice, quitad de entre vosotros y dedicad vuestro corazón al Señor. Quisieras tú esta noche dedicar tu corazón solamente al Señor. No sé, tú conoces tu vida, yo conozco mi vida, el Señor nos conoce a todos, es una realidad. Y lo primero que debe verse en nuestra vida es un arrepentimiento. Y ese es el mensaje de esta noche, volvernos al Señor. Pero lo segundo que debemos hacer es, por consiguiente, si nos apartamos de aquella cosa, si tomamos la decisión de apartarnos, tenemos que, por consiguiente, llenarlo con otro, el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, mire lo que dice la última parte, y servirle solo a Él. Mucha relación con lo que dijimos anterior. No puede partirse el servicio tampoco. Dios no comparte eso. Si alguien que sabía de servicio era Samuel. Samuel, desde pequeñito, había sido dejado allí en el templo para servir. Hay una cita que usted conoce, yo creo. El que no nació para servir, no sirve para vivir. Es una verdad, es la ley de la vida. La vida de todo ser humano debe ser una vida de servicio. Cuando nosotros nos volvemos al Señor, el servicio no es opcional. El servicio es una responsabilidad. El Señor quería ver evidencias externas. No solamente el arrepentimiento no tiene que ver con cuestiones de sentimiento o de emoción. Dios le dice al pueblo de Israel, no, ya muchas veces me la has hecho. No, ahora si realmente te quieres volver, le dice Dios a través de Samuel, tengo que verlo en evidencias. Tienen que abandonar, sustituirlos, pero también tienen que servirme solo a mí. La palabra servir en el hebreo tiene una connotación de reverencia, de adoración solamente a Él. Servirle, todas las facultades físicas, mentales, debían estar como situadas, centradas, direccionadas solamente a la causa del Señor. La vida del cristiano, cuando nos convertimos, cuando decidimos volvernos al Señor, tiene que ser una vida de servicio también. Quiero leerte lo que dice un devocional titulado A fin de conocerle en el día 23 de noviembre. La verdadera dicha solo se encuentra en una vida de servicio. Y Jesús recordó esas palabras en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículos 43 y 44 que leemos. Y dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser un servidor. Y el que quiera ser el primero tendrá que convertirse en siervo de todos. Y esta cita del Espíritu de Profecía me encanta. La verdadera dicha solo se encuentra, en otras palabras, la verdadera felicidad solo se encuentra en una vida de servicio. ¿Por qué era tan feliz Samuel? Porque servía. Si tú quieres en tu vida ser feliz, tenemos que servir. No porque los demás reconozcan que, digan, es una persona servicial, no. El servicio es algo que nace del corazón cuando Dios ha transformado esa vida. No puede haber transformación y negarnos al servicio. No puede morar el Espíritu Santo y negarnos al servicio. El Espíritu Santo siempre nos va a motivar a la acción. Una vida llena, una vida consagrada no puede hacer menos que servir. Pero una vida que no está consagrada al Señor no siente el deseo, no pone sus talentos al servicio en la causa del Señor. Al contrario, si se le invita a participar, lo ve como una carga, lo ve como una responsabilidad, lo mira como algo que le pesa. Pero cuando nosotros hemos hecho una reforma en nuestra vida, nos hemos comprometido con el Señor, no podemos hacer menos que servir.
Por eso esta cita dice, la verdadera felicidad solo se encuentra en una vida de servicio. ¿Por qué Jesús era feliz en su ministerio? Porque toda su vida la dedicó al servicio. Y si nosotros queremos ser felices, en nuestra vida, en nuestro servicio, tenemos que servir. Dios quiere el amor que se manifiesta mediante el servicio hecho de todo corazón. Samuel servía al Señor de todo corazón. Nada podía quitarle el gozo de servir. Cuando nosotros hacemos transformaciones en nuestra vida, dice la Biblia que así como al pueblo de Israel, cuando nosotros reformamos nuestra vida, nos consagramos, tenemos que hacer 3 cosas. Número 1, quitar, dedicar y servirle solo al Señor. Cuando Samuel leyó estas palabras al pueblo de Israel, allí en un lugar llamado Mizpa se reunieron. Y la Biblia en el versículo 5 dice que Samuel elevó una oración, un hombre de oración, un hombre de consagración. No puede haber consagración sin oración. Y el versículo 6 nos presenta la respuesta que Dios tanto anhela. El versículo 6 nos presenta la sonrisa que se dibuja en el rostro de Dios cuando el ser humano decide arrepentirse, decide volverse a Él. Dice el versículo 6 que después de aquel día que ayunaron, dijeron, contra Jehová hemos pecado. No hay mayor cosa que traiga gozo al corazón del Señor que ver a sus hijos que se arrepienten, que toman la decisión de entregar su vida a Él. Contra Jehová hemos pecado. Queridos hermanos, si tú quieres llenar de gozo el corazón del Señor, hoy tú tienes que volverte a Él. Hoy tú tienes que entregar tu vida a Él. La vida cuando se convierte trae felicidad al corazón del ser humano y llena de felicidad el corazón de Dios. Dice los versículos siguientes que hicieron un pacto con el Señor. En aquel lugar levantaron una piedra grande, la llamaron Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Tú y yo hoy, al igual que el pueblo de Israel, tenemos que hacer un pacto con el Señor, porque de igual manera ha sido Ebenezer contigo y conmigo. A pesar de los 4 meses casi ya de esta crisis, podemos decir con seguridad, como dijo el profeta Samuel en el versículo 12, tomó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Tú crees que es momento de hacer un compromiso con el Señor? Así como lo hizo el pueblo de Israel, así como lo hizo Samuel en aquel momento decisivo. Levantaron esa piedra y dijeron, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yo te invito esta noche a que podamos hacer un pacto con el Señor. Tantas demostraciones de amor. Sus cuidados han sido tan especiales. Es momento de que hoy nosotros, al igual que el pueblo de Israel, hagamos reforma en nuestra vida. Nos volvamos a Él, quitemos. Antes de que tú hagas un pacto y digas, Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado, díselo con hechos. Quita de tu vida aquellas cosas que te alejan. Dedica por completo tu corazón a Él y pon tu vida al servicio. Y ahora sí, dile, Señor, hoy haremos un pacto. Y dile, gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. ¿Quisieras tú hacer un compromiso con el Señor en esta noche? Decirle, Señor, quiero quitar de mi vida, quiero eliminar de mi ser todas aquellas cosas que me están alejando de ti. Quiero invitarte a que hagamos un pacto con nuestro Señor. Él ha sido bueno contigo, conmigo hasta ahora, pero tú y yo sabemos que tenemos en nuestra vida pecados que debemos eliminar. Tú y yo sabemos que tenemos que dedicarnos todo nuestro corazón al Señor. Tú y yo sabemos que debemos hoy servirle solo a Él. Quiero invitarte esta noche para que te unas conmigo y vayamos al Señor a decirle, a hacer ese pacto, así como el pueblo de Israel lo hizo allí en Mizpa, entre Mizpa y Sen, y dijeron, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No seamos ingratos. El Señor ha sido bueno. Respondamos con una vida de servicio, con una vida dedicada a Él. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude
a vivir una vida consagrada. Querido Padre, muchas gracias, porque a través de tu palabra, momento tras momento, nos invitas a hacer transformaciones en nuestra vida. A la luz del libro de Samuel, capítulo 7, nos muestras el gran amor que tú tienes por nosotros. El llamado a eliminar de nuestra vida esos pecados, a dedicar todo nuestro corazón y a servirte de todo corazón solo a ti. Hoy queremos hacer un compromiso porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has sido bueno con nosotros. Y Señor, queremos hoy demostrarte que queremos solamente servirte a ti. Las circunstancias pasadas nos han enseñado que no necesitamos vivir calamidades para volvernos. Hoy queremos entregarte nuestro corazón. Tómalo, oh Señor. Conoces cada corazón, léelos y dales una respuesta de acuerdo a tu voluntad. Humildemente te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Pases una feliz noche.